¿Cómo calculas ese punto máximo en el que te sales en un proyecto de criptomonedas? ¿Quién crees que son esas personas o esas instituciones que mueven el mercado cripto? ¿De qué depende el precio de cotización de una criptomoneda o un token? ¿Qué proceso sigues tú para determinar si compras una criptomoneda o un token? ¿Podrías explicar en profundidad el proyecto de XRP? ¿Hay alguna criptomoneda interesante que puedas recomendar? ¿Podrías compartir tu portfolio de criptomonedas? ¿Cuánto dinero estás ganando con tus inversiones? ¿Cómo tributas tus criptomonedas? Muy buenas y bienvenido o bienvenida a mi canal. Yo soy Alex y estás a punto de ver la segunda parte de la entrevista con Adrián, del canal de YouTube Momentum 3.0. Si no has visto la primera parte de la entrevista, te la dejo por aquí arriba y te recomiendo encarecidamente ir a verla antes de ver esta segunda parte, ya que si no, habrán muchísimas cosas que no entenderás. Así que ahora sí que sí, nos vamos al ordenador. Desde el desconocimiento es muy fácil hablar, como tú decías antes, y al final de entenderlo, hacerlo, hay un paso muy grande que la gente se cree que es eso, en nada, hacer así, un pasito de nada chiquitín y ya está. No, es un proceso súper, súper grande. Así que ahí, como siempre, Adrián, como en toda la entrevista, la verdad que tienes, tienes un montón de razón. Ahora bien, vamos un poquito con la parte jugosa. ¿Cómo calculas ese punto máximo en el que te sales en un proyecto de criptomonedas? Sobre todo busco ciclos de varios años, pero a veces se nota que un cierto mercado se ha sobrecalentado o incluso que hay personas dispuestas a vender por debajo de un punto que vamos a llamar pivote y que sería una zona teóricamente de compras. Sin embargo, si ves que están vendiendo justo ahí, salte. Es, si rompe el soporte, te sales. Si rompe la resistencia, entras. ¿Por qué? Porque es cierto que no somos los más listos del lugar. O al menos es buena idea Mm. decir que no somos los más listos del lugar. Yo no soy el más listo de YouTube cripto, ni el más listo de cripto Twitter. No. Yo sigo a gente que considero que es más lista que yo y por lo tanto es probable que llegue a mover el mercado. Podemos debatir mucho en torno a quién mueve el mercado. Yo tengo mis teorías y de hecho lo comento con frecuencia. Y no es nada esotérico, ¿vale? Es simplemente que llega alguien y mueve el mercado. Bueno, el caso es que suponemos que alguien que sabe más que nosotros, pues bueno, simplemente ha tomado una decisión y nosotros pues, nos vamos adaptando. Claro, aquí entra también la aleatoriedad, el Mm. decir, bueno, necesito 200 euros, necesito 500 euros, voy a vender algo, o necesito incluso 7.000 euros, voy a vender algo. Y da la casualidad de que vendes algo y cae. Y a veces hay que asumir que has vendido porque querías liquidez, no porque pensaras que fuera a caer y punto. No, simplemente era una zona en la que podías recoger liquidez. Luego sí que es verdad que a nivel profesional es más una cuestión de respetar al inversor. El decir, mira, aquí se puede ganar dinero arriba y se puede ganar dinero abajo, al alza y a la baja. ¿Por qué no ibas a ganar dinero vendiendo caro para comprar más barato? Claro. Es totalmente legítimo. Ahora bien, llega un punto en que efectivamente hay que recordar la estrategia de largo plazo y hay que recordar que tener nuestro Ether, tener nuestro Bitcoin, tener nuestro XRP a largo plazo puede ser una estrategia muy rentable. ¿Por qué? Básicamente porque necesitamos paciencia, necesitamos dejar que este mercado florezca, necesitamos dejar que este mercado se desarrolle. Y si queremos dedicarle demasiado tiempo a voy a venderlo todo en el momento en el que haya un rebote de estos de se ha acabado el ciclo y rebota después de un 80% o un 70% de caída, porque va a caer un 90 o un 95%. Bueno, también es una opción, no voy a decir que sea mala idea, ¿vale? Pero sí que es cierto que llegamos a un punto en el que si no nos acordamos de por qué hemos entrado, los motivos por los cuales vamos a salir son probablemente inadecuados o erróneos. A mí es una de las cosas que personalmente
más lástima me da o más me decepciona el ver que efectivamente ha habido personas que han vendido unas expectativas, que han vendido expectativas además según métodos que efectivamente la CNMV está poniendo bajo investigación, porque yo no puedo permitir que haya personas que estén simplemente vendiendo rentabilidades. Ya ha llegado un punto en el que cuando estamos planteando, por ejemplo, ciertos escenarios, es cierto que tenemos que pensar en qué pasaría o qué debería suceder para que este activo se revalorice como se ha llegado a revalorizar. Y ahí sí que hay que ser conscientes de la capacidad que tienen los criptoactivos de generar efectos red. Sin embargo, también debemos pensar en los años. Debemos pensar en que pase tiempo y que se vayan haciendo las cosas bien. Porque en el momento en el que no se hacen las cosas bien, hay que rectificar y rectificar es de sabios. Sin Total. embargo, cuando las cosas necesitan tiempo y necesitan agua y necesitan sol y necesitan que no haya ingredientes tóxicos, simplemente es dejar fluir. Ahora bien, que hay un ingrediente tóxico, que algo está intoxicando al proyecto, lo mejor que se puede hacer es salirse y aceptar que te has equivocado, porque esto va de dejar correr beneficios y de cortar pérdidas. Total. Totalmente. Te quiero hacer una pregunta, Adrián, porque sí que es cierto que me he quedado ahí un poco rascado y me gustaría saberlo. ¿Quién crees que son esas personas o esas instituciones que mueven el mercado cripto? Como comentaba, no creo que sea una cuestión de fuerza a nivel institucional, sino es más bien una cuestión del comprador, el vendedor marginal. Es decir, si tienes a, a un niño o una niña que dice el rey está desnudo, todo el mundo pasa a pensar que el rey está desnudo. Sin embargo, ¿por qué no lo decía el noble? ¿Por qué no lo decía el hijo del rey? ¿Porque le daba vergüenza o porque tenía un perfil que no le permitía decir la realidad? Y muchas veces el que dice, no, esto no vale 50.000, vale 35.000, y coge y vende en 49.000 para comprar en 35.000, es una persona más. ¿Qué pasa? Que esa persona puede que esté moviendo el mercado independientemente de que tenga más o menos dinero. Es simplemente una persona marginalmente significativa. Es decir, si tenemos a 99 personas vendiendo y tenemos a 100 personas comprando, hay una persona que puede que diga, esto debería caer. Y es justo esa persona la que abre el melón para que entre dinero a la baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque cambia el consenso del mercado. Y muchos piensan que esa persona tiene que ser una persona con mucho dinero y no necesariamente. Desde un punto de vista matemático, desde un punto de vista de, sí, de la teoría de la marginalidad, hay que pensar en una persona adicional. Por ejemplo, para que se entienda mejor. En la burbuja inmobiliaria española, todo el mundo pensaba que la vivienda siempre se revalorizaba y que siempre iba a subir. Vale. La persona que dijo esto no va a subir, no necesariamente tenía que ser un fondo de inversión o un alcalde o un concejal de urbanismo. Podía ser una abuelita que dice no tiene ningún sentido que esto valga 4 veces más y que coja y tome acción, porque no es lo mismo decirlo que hacerlo. Entonces, después cambia el consenso del mercado y o sube o baja, ¿vale? Pero sí que es cierto que en el momento en el que alguien está dispuesto a vender por debajo del precio que generalmente se ha aceptado, puede que cambie el consenso, porque ahí es cuando es un cambio de tendencia, ¿vale? Y el cambio de tendencia está en el límite.
en el límite en el sentido de que una persona, independientemente del dinero que tenga, con que tenga 1 euro, con que tenga 100 euros, ya puede mover el mercado. Cualquiera puede mover el mercado. Ahora bien, desde un punto de vista del análisis de tendencias, concretamente desde un punto de vista de analizar la manipulación, entre comillas, está bien pensar que una ballena controla el mercado y esa ballena quiere que pierdas dinero. Porque efectivamente hay un autor que se llama Whitehop, que se ha mencionado mucho por los patrones de acumulación y distribución, y recomienda pensar en este manipulador, en este composite man, que quiere que pierda dinero, básicamente. Entonces, en el momento en el que estás por delante del mercado a nivel de reacción, no de acción, sino de reacción, probablemente seas capaz de vender o comprar más rápido que el resto. Qué bueno, qué bueno. No, la verdad que es muy interesante. Al final es lo que tú dices, hasta una persona con 1 euro puede mover el mercado. Obviamente, esa capacidad o esa, ¿cómo decirlo? Ese movimiento de mercado no va a ser lo mismo una persona que mete 1 euro a una persona que mete, pues, X cantidad, al fin y al cabo. O muchos, con muchas cifras por detrás que podamos decir. Pero sí, la verdad es que es cierto, es que tienes razón. Ahora bien, Adrián, ¿de qué depende el precio de cotización de una criptomoneda o un token? Oferta y demanda. En el sentido de que tienes personas comprando, tienes personas vendiendo. Y cuando hablamos de oferta y demanda, básicamente estamos hablando de personas comprando y personas vendiendo. ¿Qué sucede? Que no es lo mismo querer comprar 1 que 1 millón. No es lo mismo querer comprar a 0,50 que a 0,60. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Si queremos comprar 1 millón de Bitcoin, lo más normal es que dividamos esas compras en trozos. Entonces, vamos a querer comprar 200.000 ahora. Vamos a querer comprar 300.000 cuando caiga un 5%. Y vamos a querer comprar los 500.000 restantes si cae un 15%. Perfecto. Ahí es cuando realmente estamos moviendo el mercado, sobre todo en nuestra contra. Normalmente en nuestra contra. Cuando he comprado fuerte, lo normal es que haya movido el mercado en mi contra en cuanto a que quiero seguir comprando. Si cae más, compro más. Vale, perfecto. Pero es cierto que cuando hablamos de ballenas o cuando hablamos de que han dampeado el mercado, normalmente está muy relacionado con que no hacen bien la fracción de compras. De hecho, otro día, si quieres, lo vemos con gráficas de forma un poco más clara, pero básicamente tenemos cantidad y precio. Entonces, si yo quiero vender una gran cantidad al mismo precio, no lo voy a conseguir. No voy a vender 100 BMWs al mismo precio. Es muy difícil. Entonces empiezo a regatear, Claro. empiezo a bajar el precio, empiezo a hacer promociones, empiezo a hacer descuentos, empiezo a regalar cosas. Entonces ahí es donde empiezo a tener una escala de precios. Y eso se ve en el libro de órdenes. Muchas veces hablamos del gráfico, pero en el libro de órdenes es donde realmente está lo que va a pasar. Están las órdenes de gente que tiene stop loss, gente que quiere comprar barato, gente que quiere acumular a lo bestia si llega a un precio loquísimo. Y hay veces que sucede. A lo mejor pones una orden en un precio que dice no va a llegar ni de coña y luego ves que ha estado al límite. Me pasó en la caída de la semana pasada. Tenía una orden en XRP en 0,54 y llegó a 0,54, 3 o 4. Y claro, y ahí ya dices, bueno, es que este mercado funciona así. Que a lo mejor pones una orden súper loca, justo coge tu orden y se va para arriba.
Eso pasó Por mucho. eso también hay que poner órdenes locas. Eso es cierto que la semana pasada pasó un montón. Yo lo vi en bastantes proyectos que llevo tiempo siguiendo y eso, ¿sabes? Que estoy. Yo, básicamente, mi estrategia es sencilla, lo he dicho siempre abiertamente. Lo mío es en criptomonedas, es simplemente ponderar. A medida que va cayendo, me voy marcando los niveles y voy haciendo cargas. Imagínate lo que tú has dicho, tengo, yo qué sé, 1.000 euros para poner. Perfecto, pues hago 200, 200, 300 y 300, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, a más cae, más aporto. ¿Por qué? Porque más barato compro. ¿Que se va? Bueno, no pasa nada. Ya volverán a existir esos niveles y volveré a redistribuir ese capital, aunque no será tan abajo, pero bueno. Pero sí que es cierto que vi que justo puse esas alertas en esos puntos exactos. Y se ven en como 3 o 4 proyectos esa alerta en el mismo sitio que justo tocó la alerta. Y en lo que tardé en abrir el... Porque a mí no me gusta poner una orden para comprar automáticamente. Yo, como me comí, no me lo llegué a comer porque por suerte no lo he hecho nunca, porque es algo que va en contra de mi tranquilidad mental, por decirlo de esa manera. O sea, no quiero dejar una orden puesta para comprar algo cuando no sé lo que puede pasar. ¿Sabes? Porque prefiero entrar un poquito más tarde porque me salta la orden, coger el móvil y ejecutarla, o que me pase lo que te voy a contar ahora, pero no quiero que pase como le pasó, por ejemplo, a muchas personas cuando hace unos meses pegó la super gran caída que no se podía entrar en los exchanges y nada. Pues imagínate que tenías puestas órdenes locas, pues la cantidad de dinero que llegaste a bloquear en negativo podía ser bastante simpática. ¿Vale? Entonces, dicho esto, me encontré que en esos puntos justo tocó la alerta y después había una pedazo de mecha increíble. Pero una pedazo de mecha increíble. Es lo que tú dices, esas personas que esperaban ese tal, esa orden loca, a lo mejor, ¿sabes? Y pum. Pero es que se ve claro, pero como una mecha en el gráfico súper grande de tocar y volver. Y entras en el gráfico de un minuto y es que es eso, tocó y se fue otra vez hacia arriba. Y la verdad que es así, al final tienes que aceptarlo, ¿sabes? Tienes que aceptar que esto no es algo que vengas a ganar dinero en uno o en 2 meses. A mí tampoco al final las inversiones en un corto plazo tampoco me hacen muchísima gracia, muchísima ilusión, porque es eso, te cargan emocionalmente, como tú comentabas, no te dan esa tranquilidad. Al final cuando tú empiezas a pensar en un medio, en un largo plazo, es cuando tú ya realmente empiezas a estar tranquilo porque sabes que cae. Oye, no pasa nada, pues compro más, compro en rebajas. Pero si tu objetivo era ganar dinero en un mes y medio o en 2 meses para pegar el criptopelotazo, como salió en el programa este de En el punto de mira, pues entonces seguramente te vas a tirar de los pelos y cuando compras justo el mercado cae. Porque a mí me pasó, de hecho, en la primera semana de diciembre, me acuerdo que hice la carga grande el día 1, me parece, de diciembre o algo así, a las 12 del mediodía, y a las 4 de la tarde el mercado se pegó un trompazo de un -30, algunos proyectos, -50 incluso, y dije, joder, digo, si en vez de haberlo comprado y lo hubiera comprado mañana, me dio igual, sí. Es que literalmente, perdón por la expresión, pero me la sudó olímpicamente. ¿Por qué? Pues porque si cae más, pues compraré más, porque para ahora no estoy metiendo el 100% del dinero. Redistribuyo capital, que se dice. Ahora bien, Adrián, ¿qué proceso sigues tú para determinar si compras una criptomoneda o un token? Buena pregunta. En una dimensión más fundamental, a todos nos gustaría comprar porque el proyecto sea sólido y, como me gusta a mí decir, prácticamente sea un monopolio. ¿Qué sucede? Que no siempre vamos a ser capaces de encontrar buenos monopolios. Incluso los hay, pero es complicado, ¿vale? En este sentido, sí que es cierto que lo primero es fundamental. Es decir, entiendo bien el proyecto, entiendo bien el encaje dentro de este mercado, y luego viene la tendencia o viene lo que vendría a ser ese momento de mercado. No ha sido lo mismo cuando hemos tenido una época fuerte de metaversos que cuando hemos visto, bueno, otra época de las DeFis, ¿vale? Cuando las DeFis, los metaversos no subían, y cuando estaban de moda los meme coins, pues no subían proyectos sólidos. Y el mercado va a tener su momento de gloria con ciertos sectores. Por lo tanto, es cierto que debemos ser humildes y lo primero es suponer que no somos más listos que el mercado. En el momento en el que empezamos a pensar, yo es que soy listísimo, yo es que Lo sé sé que todo. 100% este ciclo todavía no ha acabado, ahí es cuando vienen los problemas, ahí es cuando vienen los llantos, ahí es cuando vienen los dolores de cabeza, ¿vale? Dicho esto,
Es cierto que a veces comento un proyecto y cae un 80% o un 60%, ¿vale? Ahí es cuando realmente tienes que replantearte y tienes que pensar de forma profunda si la tesis inicial estaba bien o no estaba bien y qué catalizadores podías detectar si es que buscabas un corto o medio plazo. Incluso yo he tenido situaciones en las que por falta de pararme a pensar o de dedicación, he caído en la trampa de, oye, es que me están pidiendo corto plazo, me están pidiendo corto plazo, me están pidiendo corto plazo, y yo no ser capaz de decir, vamos a coger perspectiva y vamos a dedicar un poco más de tiempo, vamos a respirar un poquito más y no tengamos tanta prisa, no tengamos tanta ansia, ¿vale? Pero es difícil, no voy a decir lo contrario. En el momento en el que, por mucho que hayas investigado, por mucha lectura que hayas hecho, por mucho que hayas profundizado en el perfil de los fundadores, hayas hecho un análisis súper estricto, ¿vale? Ujú. En ese momento puede que estés tranquilo contigo mismo. Sin embargo, por ejemplo, un proyecto que he comentado que se llama Network, NTVRK, es un proyecto que yo veo claro. Yo lo veo claro, sin embargo, lo comenté en $6, llegó otro youtuber, lo puso en casi 8 y ahora ha caído a 2. Claro, yo sé que va a haber gente que diga, buah, Adri nos ha contado una que, mira, es una basura, no sé qué. Claro, también ten en cuenta que a lo mejor yo he comprado y en lo que sale el vídeo, en lo que lo ve la gente y demás, en lo que otro graba el vídeo, te lo pampean y dices, oh, este tío es un genio. No soy ningún genio en cuanto a que ha llegado otro canal de YouTube que tiene casi 2 millones de suscriptores y ha pampeado, vamos, como no lo había visto nunca. Además, él tiene el compromiso de no hablar de este tipo de proyectos porque sabe que mueve el mercado. Y nos movió el mercado al alza para luego caer con fuerza con todo el mercado. Y es que es la realidad. Muchas veces decimos, no, es que mira Bit2Me, por ejemplo, que se ha ido a 0,25, creo que llegó, o una cosa así. Y ahora mira dónde está, es que este proyecto se va a hacer. Y yo, pero vamos a ver, si están trabajando como bien pueden y lo mejor que pueden. El problema está en que nuestras entrañas nos dicen, esto es una mierda, menuda decisión que he tomado. Hombre, si ha caído un 70%, lo raro sería pensar que todo va bien, que absolutamente todo va bien. No, 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 hay que pensar que nos vamos al cero y que esto algo malo tiene, pero la realidad es que si el mercado arrastra, si la gente... El resumen de por qué caen las altcoins más que Bitcoin es porque tú estás viendo que caen tus altcoins. Sin embargo, estás viendo a Bitcoin, que es tu prioridad máxima, caer o Ethereum o XRP. Estás viendo a las que quieres acumular como prioridad caer y te da igual cuánto valga lo tuyo. Quieres comprar Bitcoin. Quieres comprar Bitcoin. Entonces, lo que haces es vender tus altcoins, comprar Bitcoin y encima es una profecía de autocumplimiento que al final acaba siendo, ah, mira, han caído más después de que hubiera vendido. Y sé cómo se siente en el momento en el que lo haces y te va bien. El problema que hay con este tipo de comportamientos es que efectivamente llevan lo que se conoce como asimetrías y que tú puedes simplemente estar pensando en que vas por el buen camino, no vendes, vas acumulando poco a poco, como hemos dicho, sin que sirva de recomendación directa, que cada uno haga su propia investigación y tenga sus plantillas, más que su propia investigación, tenga su plantilla de cuánto estoy dispuesto a invertir, cuánto voy a dejar en el banco, cuánto voy a dejar en casa, cuánto voy a dejar en tal. Vale, perfecto. Una vez se ha hecho eso, ¿vale? Sí que es cierto que se pueden buscar proyectos que no conozca a nadie o que conozca muy poca gente. Y hay veces que digo, vamos a ver, ¿yo cómo hago mi investigación? Viajo, hablo con unos, hablo con otros. Hay veces que hablo con gente y digo, voy a venderlo todo cuando acabe esta conversación. Porque no lo veo. Digo, a ver, es que no veo el valor o no voy a comprar. Digo, a ver, o venía con una idea de comprar 100 y acabo comprando 50 porque no lo veo a nivel de monopolio, no cumple esa condición. Cuando ves un monopolio, para mí
puedes estar más tranquilo que si no ves un monopolio o características de monopolio. Además, me hace mucha gracia porque como economista probablemente no lo debería de decir, pero es que la realidad, tú ves a Bitcoin y dices monopolio de moneda de curso legal en El Salvador. Por cierto, estuve en El Salvador y tú ves que, joder, tampoco hay que ser un genio para decir esto es un monopolio. Vale, está el dólar, pero como criptoactivo es un monopolio. Además, estaba todo el mundo intentando entender Bitcoin. Yo di una charla allí y digo, pues voy a hablar de Bitcoin porque es el monopolio aquí, el monopolio de la atención. Bueno, Entonces tienes que buscar eso. aquí y en prácticamente todo el mundo. Ya, como quien dice, Bitcoin al final es casi un Pero hay sitios monopolio. en los que se valora más el poder mover una moneda a otra. En Japón, por ejemplo, XRP es bastante famoso. O en ciertos países, por ejemplo, en Marruecos, hay también bastante adopción. O hablas a banqueros. A ver, yo allí hablé a todo el mundo, ¿vale? Hablé a banqueros, hablé a profesores, personas que simplemente estaban interesadas en criptomonedas. Y bueno, luego he tenido otras experiencias que han sido a lo mejor más sectoriales o más concretas, ¿vale? Pero es cierto que dependiendo del entorno puede ser más o menos interesante hablar de ciertos activos o de ciertos movimientos. Y es cierto que a nivel de altcoins hay que ponerse muy en contexto. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de Network, comprar tierra que comprar tokens. Y si entiendes los tokenomics, puede que tomes esa decisión mejor. O estar Atlas. Oye, ¿qué hago? ¿Compro naves? ¿Compro el token? ¿Hago staking? ¿No hago staking? Hombre, pues ya ahí entramos en el terreno pantanoso. A lo mejor tú haces un staking con un apalancamiento, el otro compra naves y el que ha hecho el staking ha ganado dinero porque es el casino, es el propietario del casino. Mientras que el otro está jugando a la ruleta. Exacto. Y estamos en el mismo proyecto y estamos entendiendo el proyecto. Ahora bien, no es lo mismo buscar una rentabilidad a largo plazo que a corto plazo. Y prácticamente todo lo que he comentado viene de la mano de lo que he dicho. Otra cosa sería que, por ejemplo, tengamos una fase de locura y de subidas intensas y haya activos que no lleguen a cierta revalorización. Ahí vale, pero ahora mismo estamos en un entorno en el que, bueno, Bitcoin está como está, la economía está como está y ya mejorará o no. Ahí es el mercado el que te tiene que dar o no la razón. Desde luego. Al final, desde luego. Es que, Adrián, es que es así. Mira, yo me siento identificado con una cosa que dijiste, porque yo me acuerdo que Luna, famosa Luna, que ahora todo el mundo, Luna está casi en boca de todo el mundo, Luna, Luna tal, no sé qué. Yo me acuerdo que yo comenté que había comprado Luna cuando Luna valía, si no recuerdo mal, creo que, claro, eran euros, así que valía creo que 4,5 € o algo así, no sé, tienen que ser unos $4, un poquito menos, quizás incluso tres muy largos, ¿vale? Entonces, claro, Luna que se plantó en una burrada y parte de otra también, es como, guau, no sé qué, no sé cuánto, es como, no, no, ¿sabes? Yo dije que la iba a comprar porque me gustaba el proyecto, porque me gusta lo que hacen, porque lo veo muy bien, pero por ejemplo, yo hago una cosa que puede estar bien o que puede estar mal. Y siempre lo digo, mira, digo, yo he comprado esto, digo, pero no te voy a explicar lo que es, no te voy a explicar lo que hace, no te pienso explicar nada. Búscate la vida, apréndelo, aprende cómo se busca y decide si quieres entrar o no. Porque si te lo explico todo bien y te lo dejo todo explicado, es como que te lo doy mascadito. ¿Sabes? Es como las famosas, que es algo con lo que yo estoy muy en contra, las famosas academias de idiomas que te enseñan a pasar un examen. Tú te vas a una academia a pasarte el first y te enseñan a hacer el examen del first. Pero a ti no te enseñan inglés. Porque después te vas a hablar inglés con alguien y no tienen ni idea. Te enseñan a pasar un examen. Pues aquí sería básicamente lo mismo. Te lo estaría dando todo hecho y te digo, oye, échale un vistazo a esto, míralo y si te gusta, pues échale un vistazo. A ver si quieres hacer algo o no. Pero Recomiendo mirar. sí, básicamente sí. Exacto, sería eso. Más que nada sería Te eso. lo digo como asesor financiero y sabiendo cómo va el tema. Recomiendo mirar, o me recomiendo a mí mismo, es que encima es verdad. No estoy mintiendo a nadie. Yo Efectivamente. recomiendo mirar y recomiendo hacer investigación. A ver, luego ya llega un punto en que es, oye, ¿y pondrías aquí todo tu dinero? Pues hombre, no.
Pero Diversifica es y que ni esas siquiera en cosas. Bitcoin pondrías todo tu dinero, ¿sabes? O sea, y mira que es como te has dicho antes, el monopolio, ¿sabes? Comillas, Claro. ¿vale? Comillas, me refiero. Pero que ni siquiera ahí pondrías todo tu dinero, ¿sabes? Puedes tener, quizás, si tuvieras que posicionarte y decir, en un sitio lo tendría que poner, pues posiblemente sí que fuera ahí, ¿vale? Y no te dieran otra opción. Pero no significa eso que lo fueras a hacer, desde luego, creo. Vaya. Ahora bien, Adrián, te quiero preguntar algo que la verdad que llevo bastante rato dándole vueltas. Cuando tú haces estos viajes que comentas para hablar con estas personas, ¿cómo lo montas? ¿O qué es lo que haces? ¿O cómo lo planteas? ¿Cómo lo buscas? Es muy de serendipia, ¿vale? Ujú. Serendipítico. En el sentido de que a lo mejor me escriben por LinkedIn o me escriben al mail o hablamos porque somos los dos creadores de contenido. Oye, voy a ir a Dubái, pues venga, vamos para allá. O te invito a esta presentación. ¿De dónde eres? De Viena, pues para allá que voy. O la última, pasaron por un grupo de donde trabajo. Mira, hacen esto en París y yo. ¿Dónde hay que firmar? Vaya que vamos. O online, venga, a ver, que me invitan a dar una conferencia. A ver, ¿quién está? Ostras, está Mark Cuban, está el CEO de AVE, tal. Digo, de cabeza. Yo soy de los que se apunta a un bombardeo. Esto es mi forma de ser. Y además, el poder alinearlo con mi trabajo, la verdad es que es toda una fortuna y estoy súper agradecido por ello. Y luego sí que lo enfoco como una prioridad, en el sentido de que estando en Dubái o estando en Gibraltar, yo sí que enfoco el hablar con personas, el escuchar a personas como una prioridad. Después, lo típico, te puedes dar un paseo, puedes ver a los monos por ahí, pero bueno, también hay que tener esa habilidad de desconectar y de hablar de otros temas. Por mucho que estés en cripto, tienes que saber cambiar de tema, tienes que saber tratar asuntos que a la gente le gustan. Al que le gustan los coches, habla de coches. Al que le gusta hablar de fisiología y de psicología, pues hablar de esos temas siempre viene bien. Y aunque parezca sorprendente, yo sobre todo leo de psicología, leo de gestión del tiempo, más que de economía y de finanzas como tal. Yo sí que es verdad que sobre todo a nivel de actualidad y a nivel de formación continua, le dedico un tiempo a este tipo de formación, Ujú. pero cuando intento tomar algo más de perspectiva, me gusta mucho la historia, me gusta mucho la psicología, me gusta mucho la filosofía. De hecho, el trabajo de fin de grado lo hice sobre ética en los negocios y, por supuesto, son temas que sorprenden, ¿no? Es decir, oye, ¿y cómo es que después de saber tanto de otros temas, te has estado dedicando con tanta profundidad a estos otros? Bueno, pues porque va todo muy de la mano Total. y va todo muy relacionado. Y ya digo, hay disciplinas que se pueden aprender que no son tanto, es que las finanzas. Yo digo, a ver, es que tú puedes reducir a la antropología tantas cosas que si sabes de antropología o si piensas con ese modelo mental, puedes reducir prácticamente toda la antropología o a la física, como dice Elon Musk. Total, total. En verdad es eso, es que tienes la capacidad de haber decidido que tu proyecto de vida o tu estilo de vida va alineado con esa posibilidad de hacer tus viajes, sobre todo pues, por tus negocios, por analizar esos proyectos, por llevarlo un pasito más allá y marcar esa diferencia en lo que tú haces al fin y al cabo. Por lo tanto, quieras que no, en ese aspecto tienes esa... No te diría suerte, porque al final tú has decidido hacerlo así también, ¿vale? Me he Pero la verdad... expuesto la suerte. Exacto, sí. La has buscado. Me dice que no ha sido que te ha encontrado ella a ti, sino que tú la has buscado, que tú la has buscado a ella. Y la Ahora bien, inspiración me ha Adrián. pillado trabajando. Total, que te pillo trabajando, ¿no? Qué casualidad que contra más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Que se dice. Ahora bien, Adrián, que llevamos muchísimo rato hablando de ella. ¿Podrías explicar en profundidad el proyecto de XRP? Sí, XRP nace por la necesidad de tener un mecanismo de consenso
que no sea competitivo ni intensivo en capital. Véase. Nace como un mecanismo de consenso en el cual los agentes, los participantes de la red, no van a entrar a competir por un premio, sino que van a llegar a consensos que tengan como objetivo que nadie tenga incentivos ni a ganar ni a perder. Es decir, que nadie entre en XRPL porque vaya a ganar o perder por tener unas fees o por tener una inflación que puedan quitarle al vecino, ¿vale? Entonces, es la principal diferencia con respecto a Bitcoin. Bitcoin es un sistema competitivo, es un sistema inflacionista en cuanto a que se distribuyó a través de la inflación, a través de la creación de nuevos Bitcoin. Y en el caso de XRP se funda por 3 desarrolladores porque vieron una necesidad muy clara a nivel de consenso y a nivel de finanzas, que fue el decir, si nosotros queremos ofrecer un sistema en el que puedas entrar o salir fácilmente y que el incentivo sea que no haya incentivos y por último, que no haya spam, por esto nace XRP, que no haya spam porque si coges y mandas muchos mensajes a una red, saturas la red. Lo estamos viendo en Solana, lo estamos viendo en Polygon, lo estamos viendo en Avalanche, lo estamos viendo en Binance Smart Chain, que están todo el día spameando. Por lo tanto, ahí es donde entra el mecanismo anti-spam de la red y ahí es donde nace XRP. También nace XRP para tener unas restricciones al número de direcciones que se pueden crear. Si yo empiezo a crear direcciones a niveles escandalosos, a niveles de millones, a niveles de billones, pierdo el dinero, me quedo sin dinero. Entonces, es un sistema que criptográficamente tiene mucho sentido para evitar el spam, para evitar que haya una saturación en la red. Y ahora viene la parte más interesante. El incentivo en XRPL es tener ese mecanismo anti-spam de forma lo más pronunciada posible o acumulando como para poder abrir direcciones. ¿Qué sucede? Que llegados a este punto de la conversación no tenemos el modelo de negocio que hay en Bitcoin, que hay en Ethereum. Por ese motivo mola tanto en general. El decir, venga, me voy a montar mis minerías y voy a montar aquí un palacio lleno de rigs. Vale, perfecto. El problema es que estás compitiendo. Entonces, ahí es donde entra el conflicto del proof of work y del proof of stake, que estáis compitiendo para ver quién les habla más al vecino. Sin embargo, en XRPL, como el objetivo es que tú tengas tu negocio y después, si quieres mandar mensajes más rápido, en este caso los mensajes son dinero, si quieres mandar esos mensajes más rápido, tienes la opción de utilizar XRP quemando una fracción de tus XRP y quemando, insisto, no se lo das a nadie. Entonces, llegados a este punto, XRP es un sistema de envío de dinero que también puede ser en forma de IOUs o de monedas como el dólar, como el euro, y que te permite evitar el spam o te permite amortiguar esa actividad que no es deseable en un sistema de comunicación. Si todo el día están dándote al timbre, tienes que buscar alguna solución para que no te den todo el día al timbre. Entonces ahí es cuando se encuentra esa solución de consenso que tenemos con XRP. También lo tenemos con Stellar. ¿Vale? Entonces ahí es cuando entra, por ejemplo, el escepticismo, las dudas que tengo yo en torno al proof of stake o al proof of work. En el momento en el que estás compitiendo por un premio, puede que haya algún tipo de conflicto. Y ahí es cuando vemos las batallas que está habiendo a nivel de proyectos que están saturando redes. Por lo tanto, ¿por qué es tan interesante XRP y XRPL? Porque lo que nos está permitiendo es mover valor
de la misma forma que movemos un correo, con unos mecanismos financieros para que ese sistema funcione. ¿Y por qué no sube tan fuerte o por qué tarda tanto en subir? Porque necesita que mucha gente entienda de qué va la película a la vez. Y cuando lo entienden, sube muy fuerte. Ahora bien, tiene que haber acuerdos como el que se llegó en Japón, tiene que haber acuerdos como el que se llegó con Coinbase, tiene que haber acuerdos, esperemos que con la SEC, porque si no, es un sistema que no carbura tanto, no peta tanto, porque no tienes un modelo de negocio en la propia red. Es la desventaja de XRP. Sin embargo, en el momento en el que tienes mucha gente con su modelo de negocio que se adhiere voluntariamente a la red, vuela. Por eso tiene los shocks que tiene y hay los consensos que hay. Y por eso es tan odiada, porque la gente ve que no hay un modelo de negocio, entonces no tienes defensores tan fervientes de ese modelo de negocio, porque no tienen su modelo de negocio. Entonces están buscando eso y ven que o sube o dicen esto es una basura. Lo típico, ¿no? Que si no subes, es que esto no vale para nada, pum, me salgo. Es como, Tal bueno, cual. hay cositas que requieren su tiempo, hay cositas que requieren más mimo. Ahora bien, Adrián, ¿hay alguna criptomoneda interesante que puedas recomendar? Yo recomiendo mirar, como dije antes. En el caso de Network, sí que veo bastante potencial, sobre todo, por ejemplo, por estar en XRPL y estar en este ecosistema que hemos comentado y, bueno, tema de interoperabilidad. También es cierto que yo participo en un proyecto que se llama BitPCN y estamos trabajando y al final tengo capacidad de decisión, ¿no? Es decir, estás en el día a día del proyecto y estás en vanguardia, pues al final hay que barrer para casa. También es cierto que en este caso tengo un conflicto de interés especialmente marcado, pero también es verdad que ese conflicto de interés va de la mano de estar trabajando en el proyecto. Así que yo no oculto nada, pero bueno, en este caso sí que es verdad que tenemos un proyecto que esperemos se desarrolle satisfactoriamente. Pero en general me gustan mucho los proyectos abiertos. Es cierto que ahora mismo, tal y como está el mercado, es probable que entre Ethereum y Bitcoin se lleven bastante liquidez, sean de las primeras en subir. De hecho, ya están siendo de las primeras en subir, especialmente Bitcoin. Y bueno, Ethereum, por ejemplo, probablemente sea el buque insignia de esta recuperación. No me extrañaría lo más mínimo. Es cierto que en el momento en el que hubiera caída de Ethereum contra Bitcoin, Bitcoin sería la que empezaría a subir. Luego, en cuanto a alguna gema, hay varias, ¿vale? Hay varias que pueden estar en el punto de mira. Sin embargo, estuve hablando de Gala Games en su día y me sigue pareciendo una solución espectacular. Más que nada porque, por ejemplo, hablando de la tendencia, ya hemos hablado de metaverso y Ujú. ya he comentado ahí una gemita, pero vamos a hablar de gaming. Para mí, el gaming, sobre todo, se centra en poder de cómputo brutal. En un poder de cómputo brutal. Y en el momento en el que tienes una moneda que tiene como modelo de negocio distribuir nodos que computacionalmente te estén generando beneficios, hombre, ahí sí que los beneficios están justificados. Entonces, Gala Games puede ser una buena opción. También es verdad que está en el ecosistema de XRP, que está en Bitrue, que, bueno, al final está en el club, ¿vale? de XRP y de Flare y demás. Y en este sentido, sinceramente, esas tres serían buena opción, incluso eso, incluyendo XRP como una de las sólidas. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de XRP, que cayera a 0,50 tampoco sería ninguna locura, ¿vale? Entonces tendríamos XRP promediando siempre, 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 siempre. Y luego por gemas de por favor no lo mires en 5 años, estarían Network y Gala Games. Pero ya digo, soy asesor financiero, aún así que cada uno haga su propia investigación y que puede perderlo todo, especialmente con estas gemitas, Exacto. que pueden irse literalmente a cero, que sobre todo lo importante es que entiendan de qué va y que le dediquen un tiempo y que se lean el white paper y que profundicen en de qué va la película, porque si no lo hacen,
Es que al final es muy triste decir, no, es que no tengo ni idea y he comprado sin tener ni idea. Y te puedes hacer propósito de enmienda, pero si encima te dicen, haz propósito de enmienda y soluciona este asunto y no lo haces, pues bueno, ya es más grave. Qué bueno, qué bueno. Y Adrián, ¿podrías compartir tu portfolio de criptomonedas? A ver, la realidad es que es muy complejo, sobre todo a nivel de proyectos que no tienen mercado y que son ICOs, ¿vale? Que ahí sí que es verdad que es un poco más degenerado el asunto y está muy de la mano de proyectos que conozco personalmente, que no me atrevo ni siquiera a comentar hasta que lleguen a cierto nivel de desarrollo, ¿vale? Y en ese sentido tengo una exposición, vamos a llamar, de inversor privado, ¿vale? No obstante, sí que es verdad que tengo bastante Bitcoin, tengo bastante XRP y tengo también BNB. BNB tengo mucho por ciertos indicadores, sobre todo on-chain, que tengo detectados y también porque veo que es la preferencia y es el lugar donde va a acabar mucha gente. Además, tienen mucho dinero. Tienen mucho dinero. Y, y por último, también tengo variedad en cuanto a proyectos que tengo en seguimiento. Mi plan es resetearlo todo en el momento en el que haya una subida fuerte. No por una cuestión de largo plazo o no, sino por una cuestión de madurez. Yo tengo que reconocer que no llevo tanto tiempo como para ajustar con agilidad. Entonces, yo pienso que va a haber una última subida, una subida fuerte, y yo personalmente quiero resetear, no por una cuestión, ya digo, de que vaya a haber uno futuro, sino por una cuestión de concentración. Es decir, vamos a empezar de cero y vamos a construir un portafolio de cero realmente. Y hago este ejercicio cada mes con mis suscriptores y con mi gente. Pero sinceramente, el hecho de tener un portafolio muy centrado en mi trabajo como investigador distorsiona un poco la realidad y además cobro en Bitcoin, cobro en XRP y lo dejo ahí y ya está. Entonces, también es cierto que desvirtúa mucho la lógica que pueda ser interesante para alguien que quiera tomar como referencia. Sí que es cierto que tengo un grupo con el que comparto cosas que son un poco más sensibles, más que nada porque no quiero dárselo mascado a todo el mundo porque no Claro. sé quién tengo enfrente. Y al menos poner esa prueba de participación para que el que entra entre sabiendo que esto no es simplemente copiar y pegar, que hay unos criterios, que hay que respetar unos soportes. Y mira, una de las modificaciones que voy a hacer este mes es lo que dije de tener varios portafolios, por un lado, y luego tener una parte que sea de, mira, si cae de este soporte, que medio lo hice el mes pasado, pero no llegué a aplicarlo 100%, si rompes este soporte, te sales. O sea, ya hemos llegado a un punto que de romper otro soporte, tío, a ver, ya no pinta bien. Caer por debajo del mínimo de verano técnicamente no es bueno. Se puede recuperar, pero empieza a vender. Sí, Bueno, sí, sí. creo yo, Empieza, me lo digo a mí empieza, mismo, ¿eh? empieza a materializar pérdidas, que se dice, ¿no? O sea, sácalo, quédate liquidez y ya volverás a entrar otra vez en caso de necesidad, al fin y al cabo. Pero es mi opinión, ¿eh? Ahí Sí, sí que sí, es mi sí. opinión porque, bueno, hay que poner un límite o hay que decir, mira, ¿dónde ponemos la línea en la arena? Ujú. Para mí está en los mínimos de verano. Lo mínimo de verano, totalmente. Ahora bien, Adrián, ¿cuánto dinero estás ganando con tus inversiones? Uy, aquí ya sí que entramos en temas un poco más espinosos. A ver, la realidad es que cuando hablamos de ganar con las inversiones, lo primero es dónde reservamos ese capital, ¿vale? Porque hay ocasiones en las que decimos, venga, vamos a ganar en dólares y luego nos lo quita el poder adquisitivo o nos lo quita el hecho de haber vendido. Personalmente he tenido ganancias latentes muy grandes. No voy a dar tampoco detalles, pero he llegado a tener ganancias latentes muy grandes. Y por una situación personal
la verdad es que he ido recogiendo beneficios y sobre todo me he vuelto bastante más conservador de lo que era antes. También porque soy autónomo y en un momento dado tengo que hacer frente a gastos que no he tenido que hacer nunca. Claro. Yo me di de alta otra vez el año pasado por estas fechas. Entonces es cierto que en cuanto a ganancias depende mucho de la volatilidad. Pero sí que es cierto que sorprende. O sea, la declaración de la renta, esto Hacienda lo sabe perfectamente, porque eso lo he dicho yo, no es por otra cosa, ha sido jugosa. Ha sido jugosa. Creo que se van a pagar bastantes becas y bastantes chiringuitos con esto. Las dos cosas, ¿eh? Yo quiero ver las dos cosas. Yo Sí, quiero sí, sí. ver que el dinero se va a pagar chiringuitos que se montan para dar subvenciones que no tienen ningún sentido y que el dinero también se va a pagar becas que probablemente hagan una buena investigación y hagan que el mundo sea mejor. Yo veo Excelente. las dos cosas. No quiero darle más Esperemos. peso ni a uno ni a otro. Esperemos que realmente sea así. Ahora bien, Adrián, aprovechando esto que acabas de decir ahora, y que sobre todo que estamos eso, a principios de año y hay que empezar a pensar en esa declaración de la renta, ¿cómo tributas tus criptomonedas? Yo en 2021 tributé las ganancias de 2020 y lo tributé además de forma de no me voy a pillar los dedos porque las rentas son rentas y las plusvalías son plusvalías. Ahora bien, hay un margen de interpretación muy grande y es un margen que depende mucho del monto, ¿vale? Pero tengamos en cuenta el detalle fundamental. Cuando hablamos de un capital grande, cuando hablamos de a partir de, vamos a poner una cifra simbólica, 750.000 euros de patrimonio, en los cuales hay cripto. Y vamos a poner que esas criptos son 600.000, ¿vale? Es delito no tributar por 130.000 euros. Y cuando hablo de delito es que es cárcel, ¿vale? Entonces, si empezamos por ahí, creo que el tema se pone jugoso y se pone interesante. Si tienes que tributar en torno a 135.000 y no lo tributas por lo que sea, ¿vale? Eso es delito, ¿vale? Entonces, hablamos de temas muy serios. Y claro, como hablamos de temas muy serios, sí que considero que ciertas interpretaciones que se pueden hacer y que todos hacemos, las hacemos en base a que no siempre vamos a tener la razón. O vamos a tener cierto margen de interpretación razonado, ¿vale? Entonces, lo primero, cuando hablamos de fiscalidad cripto, hablamos de interpretaciones razonadas de la ley o de la norma, ¿vale? Como no hay detalles, porque no es que no esté regulado, es que no hay detalles de cómo proceder, que es distinto, de cómo proceder. Porque sí que es cierto que si tú tienes Bitcoin en tu exchange y lo vendes de euros a Bitcoin y de Bitcoin a euros, ¿vale? Perfecto, no hay ningún problema. Tienes una plusvalía, pum, ya está. Ahora bien, en el momento en el que entras en wallets privadas y pierdes claves, ¿vale? O directamente no sabes si has apuntado bien una palabra, que a mí me ha pasado 2 veces con 2 wallets. Digo, pues mire usted, estas 2 wallets no las recupero. ¿Quiere decir que si tuviera muchísimo dinero no iba a hacer el esfuerzo de, bueno, es poco dinero, es este dinero, pum, vale. ¿Qué sucede? Que a lo mejor, por lo que sea, dentro de 5 años me doy cuenta de que esas mismas palabras de recuperación las tenía, me has dicho que eres de Canarias, las tenía en mi casa y ha llegado la lava del volcán y se ha llevado mis claves privadas. Vale, ahí es cuando entra la interpretación máxima. Es decir, oye, que yo tengo un ledger, lo tengo ahí, pero estoy No, y el volcán. seguro de que esas claves privadas que he apuntado en esta libreta son 100% mías y nadie tiene capacidad de mover ese dinero. Y insisto, ¿vale? Aquí es donde entra el terreno de la interpretación. Si a mí me dicen, este dinero es tuyo, y yo digo que sí, y después desaparece sin que yo lo sepa, después voy a decir, vale, pero me lo han robado o lo he perdido y no sé cómo, porque además es que es así, y no sé cómo, porque, por ejemplo,
En el banco, si te roban o si tal, lo primero que tienes que hacer es denunciar, ¿vale? Y cuando denunciamos que hemos perdido el acceso a nuestras claves privadas, ¿vale? Ahí es cuando entramos en un terreno de hurtos y de denuncias, ¿vale? Denuncias formales. Ahora bien, el terreno que hay entre medias es muy pantanoso y es, yo tengo acceso, pero ¿y si me han robado? ¿Y si, como me pasó a finales del año pasado, me han hackeado y no sé si esa persona tiene o no acceso a ciertas palabras o ciertas contraseñas y no ha ejercido su derecho? Es que hay un terreno ahí que yo personalmente prefiero resolver a favor de dormir bien por las noches y decir, mira, mis wallets son estas, pum. Y no he perdido el acceso a las wallets y las puedo recuperar con las palabras semilla. Ahora bien, en el momento en el que hay cierta investigación y hay cierto conflicto, ahí ya es una cuestión de interpretación. Pero en general, ya digo, permutas tributan, ¿vale? Es decir, si cambio Bitcoin por Ethereum, eso tributa, ¿vale? Y tributa desde un punto de vista de que es una ganancia patrimonial, es una plusvalía. Y vendrá gente que diga, ya, pero es que no lo saco a euros y Hacienda no se puede enterar. Vale, eso ya es otro tema, ¿vale? Pero teóricamente tributa. Si coges el manual de tributación de la universidad o vas a una biblioteca pública y lo consultas, eso tributa porque es una permuta. Ya está. Y nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero la norma es que eso tributa. Después, ay, es que no me van a pillar, es que lo tengo no sé dónde, es que lo tengo en un wallet, es que, vale, pues esto te lo guardas tú primero para ti y después, si te preguntan, ahí ya das la información que deba estar. Pero personalmente lo que sí que tengo claro es que aprovecho el espacio para dejar muy clara mi posición en torno a que no es justo que estemos en un entorno de tanta incertidumbre y de tanta inseguridad. Exacto. Si yo me planteo, como me estoy planteando, buscar otra jurisdicción o para residir o para tener una empresa, es porque hay inseguridad jurídica y además de unas dimensiones muy preocupantes. Y es lo que quiero denunciar ante ti. Si alguien lo está viendo desde Hacienda o desde el Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda o cualquier otro tipo de ministerio, que sepa que lo primero que hay que hacer es empatizar y decir, vale, usted se ha equivocado, vamos a intentar calcular una propuesta fiscal que sea razonada y vamos a intentar que sea justo. Lo que no es justo es que te pongan una multa de 5.000 euros por dato no declarado. Eso es criminal hacia nosotros como inversores. Porque una cosa es ocultar y otra cosa es que no te hayas dado cuenta. Sí, pero Ahí es donde ahí luego entra el entra la decir, famosa frase empatiza. ahí entra la famosa frase del desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de ella. ¿Sabes? Que al Claro. final se protegen, saben protegerse. Tienen bien montado el negocio, es lo que tú dices. Hay que empatizar. Lo que tienen que hacer ellos es empatizar, al fin y al cabo. Y la política del miedo que se ha instalado, pues claramente es preocupante. Mm. Porque al final también te lleva a conflictos de interés. Yo soy el primero en decir, mira, si yo empiezo, que no lo voy a hacer, ya me has visto, he hablado con claridad en torno a que llega un punto en que llegas al terreno de la interpretación, pero si yo me dedico a meter miedo y va a venir el lobo y va a venir el lobo, a ver, sí que es verdad que he hablado claro en cuanto a qué es un delito fiscal, ¿vale? Y qué implica cárcel y qué no implica cárcel. Pero hombre, yo soy de la opinión de que mejor 50% de multa que 150% y mejor si no hay multa. Total. Y mejor si puedo defender mis cartas. Porque yo, en mi caso, como tengo distintas fuentes de ingreso de distintos lugares, ahí, si me investigan, vamos, empiezo a explicar, primero explicar cuál es mi situación. Porque es, cobro de medio mundo y de la otra mitad puede que llegue a cobrar, ¿vale? Porque no lo sé, básicamente. Entonces, ¿qué hago? Oye, pues voy a suponer que es un cliente final y que lleva IVA. Y habrá gente que me diga,
por qué sí, por qué no? A ver, al final, alguien que cobra en España 10.000 euros y está invirtiendo en criptomonedas y está invirtiendo en Bit2Me y solo compra y vende Bitcoin, esa persona no tiene margen de interpretación. Ahora bien, entras en una wall, haces un bridge, haces un puente, te vas a no sé qué red. En esta red pides un préstamo, con ese dinero compras criptomonedas, luego repagas el préstamo, luego te liquidan. Todo eso es un cacao que implica interpretación. Bestial. Totalmente. Al fin y al cabo, lo Ahora mejor que bien, puedes hacer es ponerte en manos de un profesional. recomendación, no eso, un profesional y pues, no hacerlo con mucho dinero si se hace y sobre todo siendo consciente de esos riesgos. Desde luego, desde luego. Pues Adrián, última pregunta y ya terminamos. ¿Hay algo que te gustaría añadir que te hayas dejado? Algo que digas, oye, pues me gustaría compartir esto con todos los que hayan llegado hasta aquí en el vídeo. Lo primero, aquí estamos hablando de temas que trascenden mucho lo que sería la inversión o ganar dinero. Ujú. Porque a mí me ha pasado que podéis ver cualquier gráfica de Bitcoin o cualquier gráfica de cualquier criptomoneda. Tú ves esa gráfica y dices, esta persona probablemente haya llegado a tener bastante dinero, bastante poco menos y bastante más dinero y luego otra vez un poco menos. Entonces, todo esto te lleva a hacer reflexiones muy profundas y te lleva a la conclusión de tener gratitud, ¿vale? De priorizar tu negocio y tu trabajo antes que cualquier otra fuente de ingreso más especulativa o más volátil y ser consciente de que sabes, que no sabes y aún más importante, que no sabes, que no sabes. Exacto, desde luego, Porque hay muchos riesgos que sabemos que no sabemos desde y que luego. son probabilidades. Por lo tanto, no tener Bitcoin en estos momentos o no tener criptomonedas en estos momentos me parece buena idea. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Al menos plantearse tener una carterita para tener el incentivo de seguir aprendiendo o simplemente hacer el ejercicio de realmente estar a largo plazo, pues me parece bien. Lo que no me parece bien es estar sobreinvertido. Y yo lo digo como asesor financiero y como persona que creo que tiene que decir esto. Si estamos invertidos en exceso en criptomonedas, ojo, porque es un problema gordo, es una Claro, patología. En el sentido de que, mira, yo tengo en criptomonedas todo lo que no me gasto y ha caído un 50%. Y ay, que no tengo para pagar impuestos. Ay, que no tengo para pagar trabajadores. Oye, esto es una patología, esto es un problema. claro, Es desde como el luego. juego o como cualquier otro tipo de inversión. Al final, quiero cerrar con esto porque va a dar que pensar a mucha gente. Yo hace mucho tiempo que no priorizo pensar así. Invertir en criptomonedas tiene que ser como ver crecer la hierba y ver secarse la pintura de la pared. Tiene que ser así de aburrido. Ahora bien, hay salseos por todos los lados, siempre hay algo que comentar, siempre hay alguna gemita, siempre hay algún trade, siempre hay alguna caída, siempre hay alguna subida, siempre hay motivos para entrar en pánico y para entrar en euforia. ¿Qué sucede? Que en el medio está la virtud, media virtus. Y el medio en este caso es cogerte un cafetín, mirar el mar, que por cierto lo tengo ahí de fondo, y perfecto, perfecto. ¿Qué Y pasa? Que disfrutar. llegar a ese punto implica, uno, tener dinero que esté dispuesto a perder. Dos, entender bien dónde estás invertido, porque si no entiendes dónde estás invertido, es como entrar en una fábrica de dinamita con una antorcha. Y tres, puede que salgas ileso de esa acción totalmente suicida. Sin embargo, no implica que esa acción haya sido estúpida. Es Desde que no tiene luego. otro nombre. Entonces, por ese mismo motivo, necesitamos ser conscientes de que independientemente de que la jugada salga bien o salga mal, tienes que ser capaz
de tomar buenas decisiones y tomarlas independientemente de que tengas o no razón, independientemente de tu ego. Porque ahí es cuando realmente el mercado te dará la razón. Y no le dará la razón a tu ego, te va a dar la razón a ti como Exacto. persona. Totalmente. Totalmente. Adrián, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido espectacular. Nos hemos guardado un montonazo de preguntas que habrá que traerte otra vez al canal, por supuesto, para hacerlas. Además, seguro que muchas personas cuando te empiezan a conocer un poquito más, siempre van dejando un montón de preguntas por los comentarios. Os animo a todos a dejarlas, la verdad, porque así otro día le podremos traer y podremos responder muchas más preguntas, porque la verdad que Adrián se nota que sabes de lo que hablas, se nota que te gusta lo que haces y eso al final, quieras que no, es de agradecer. Así que de verdad, Adrián, muchísimas gracias por la entrevista, la he disfrutado muchísimo, ha sido densa, seguramente se va a tener que subir en 2 partes porque ha sido larguita. Me Pero al parece final, bien eso de 2 partes. como siempre digo, al final para mí yo siempre digo lo mismo, Adrián. Digo, si el espectador ha llegado hasta aquí, enhorabuena, porque está comprometido con el éxito. Al fin y al cabo es lo que realmente quiere. Si te has tragado esta entrevista hasta aquí, ole tú, porque realmente el éxito prácticamente, como quien dice, lo tienes asegurado. Pero ojo, el conocimiento solo sirve si lo pones en práctica. Así que ya sabes, ahora lo que te toca es pasar a la acción. Así que Adrián, muchísimas gracias, sobre todo acordaros de pasaros ahí por el canal de Adrián a suscribiros, os dejaremos todo en la cajita de la descripción, en el primer comentario fijado. Muchísimas gracias por todo, Adrián, de verdad, gracias por la entrevista. Te volveré a traer, espero más pronto que tarde, la verdad, para que podamos responder preguntitas que se han quedado en el tintero, más las que vayan dejando. Así que bueno, como siempre, querido espectador, Adrián, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Claro.